Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gaby Cruz y hoy vamos a hablar sobre psicología positiva. La psicología clínica o psicología tradicional se ha venido preocupando hasta ahora de trabajar con los desórdenes del ser humano, con la parte patológica, con las enfermedades mentales. Sin embargo, ha descuidado la parte de la salud mental en el sentido de que todos nosotros, siendo personas consideradas como normales, tenemos algún tipo de síntoma o de padecimiento de carácter psicológico que debemos de atender para poder llegar a un estado de bienestar y si no llegar a él, al menos trabajar por ello hasta tratar de alcanzarlo. No es nuevo el que se esté hablando de psicología positiva, pero si tomamos en cuenta la antigüedad de los estudios de otras áreas del conocimiento médico, la psicología en realidad sí resulta muy reciente. Seligman es un autor que ha incluido el análisis de la vida placentera, de la vida comprometida y de la vida significativa. Sin embargo, la vida placentera, que es el enfoque hedonista, no es el que tiene un significado en particular para llegar a un estado de bienestar en el ser humano. Tenemos que trabajar particularmente sobre la vida comprometida y sobre la vida significativa. Vamos a rescatar estas dos últimas como las causantes del verdadero bienestar del ser humano. Otro modelo es el que propuso Yahoda, quien relaciona la salud física con la vida social del individuo. En este caso no se trataría exclusivamente de atribuir a condiciones internas el estado de salud de un ser humano. También sería importante aquí considerar en qué ambiente ha nacido, cuál es su vida familiar, cómo se ha desarrollado en otros ámbitos, por ejemplo, como la escuela, el grupo de amigos, incluso el trabajo, que pueden ejercer una influencia determinante en el individuo. Yahoda nos propone 6 criterios o subdominios relacionados: actitudes hacia sí mismo, crecimiento, desarrollo y actualización, integración, autonomía, percepción de la realidad y además el control ambiental. No es el único autor que empieza ya a jugar con los ámbitos sociales como determinantes del estado de salud mental del individuo o de su estado de bienestar. Vamos a trabajar, por ejemplo, con otro tipo de corrientes que también nos han importado información muy valiosa o significativa al respecto. Carol Reef es un ejemplo de esto. Ella propone un modelo de bienestar psicológico que define a partir de elementos que no son hedónicos, eudaimónicos se le han denominado. Es decir, el funcionamiento del humano ideal es el que produce una mayor cantidad de emociones positivas, que pueden vincularse o no estrictamente a un estado de placer, pero no al revés. O sea, no es el placer el que nos lleva necesariamente al estado de felicidad o de bienestar permanente. En la perspectiva de Reef, cada dimensión o índice de bienestar en sí mismo no es un predictor de bienestar permanente. De ahí que señala que es muy importante mantener ciertos niveles óptimos y de estudiar también los niveles deficitarios en cada uno de estos momentos. Las dimensiones que aborda el modelo de Reef son autoaceptación, relaciones positivas con otros, propósito en la vida, crecimiento personal, control ambiental y autonomía. A mí me parece aquí muy importante destacar la parte de la autoaceptación, porque en realidad muchos de los problemas que enfrentamos los seres humanos y de no estar a gusto con nosotros mismos a lo largo de nuestra vida es porque no tenemos la estima lo suficientemente alta. No hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Bueno, esto puede ser una cuestión de educación o de cultura. Si nosotros nos remontamos a algunas generaciones previas a la que hoy se está viviendo, nos damos cuenta que la manifestación de amor o el darle seguridad a los hijos podía ser equivalente a demostrar un desequilibrio o un sentimiento de inseguridad de parte de los padres. Para que ellos se sintieran totalmente seguros del estatus que ellos tenían dentro de la familia, había que mantener una postura distante y había que hacer sentir que el hijo no era tan importante como el padre y que no tenía ningún sentido tratar de ser como él. Esto de algún modo fue afectando a las generaciones.
que crecimos con una serie de inseguridades y que ahora ya en la vida adulta debemos de trabajar para hacer crecer la estima y que en primer lugar podamos amarnos a nosotros mismos para sentirnos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora y después aspirar a amar a otros o enseñar a otros a que nos amen. Una aportación muy importante de este modelo de RIF es que construye un cuestionario para evaluar cada una de esas dimensiones de las que les hablé. Pero bueno, vamos a hablar de un autor más que nos está dando su propia perspectiva también dentro de la corriente de psicología a la que vamos a denominar psicología positiva. Corey Keyes es un autor que genera un modelo en el que propone, a partir del RIF, inspirado en RIF, lo que llama bienestar social. Este bienestar social está relacionado también con lo comunitario en cuanto a una fuente de nutrición de bienestar. Aborda 3 vertientes para este estudio: el bienestar emocional, el que viene dentro de nosotros, un bienestar subjetivo que normalmente proviene de cuando nosotros emitimos algunas comparaciones con otras personas, en cuanto a cómo me siento yo, si evalúo mi forma de vida y lo que hasta hoy he logrado con lo que otros tienen. Y también, bueno, una última dimensión que es el bienestar social en general. Estos 3 momentos contemplan diferentes dimensiones: la coherencia social, nuestra capacidad de integración social, la contribución que nosotros hacemos a la sociedad, la actualización social y la aceptación social. Aquí nuevamente estamos apreciando un nivel de análisis que está partiendo obviamente de la subjetividad de cada sujeto en cuanto a su estado de bienestar. Otro modelo también muy importante en la evolución de la psicología positiva ha sido la teoría de evaluación cognitiva, CET, sus siglas en inglés, o TEC, que también así se le llama en español, y fue presentado por Daisy Ryan en 1985. Es una subteoría, ¿verdad?, que tiene el propósito de especificar los factores que explican la variabilidad en la motivación intrínseca. La TEC fue concebida en términos de factores sociales, pero también ambientales, que facilitan o que reducen, en su caso, la motivación intrínseca, la cual saldrá a la luz si las circunstancias lo permiten. ¿En qué se centra este modelo? Se va a centrar en las necesidades fundamentales de competencia y de autonomía, y fue formulada para integrar los resultados de experimentos iniciales de laboratorio sobre efectos, por ejemplo, la recompensa, o el feedback o retroalimentación, y otros eventos externos sobre la motivación intrínseca. Cuando reviso esta teoría, me remito a otro autor que es Frederick Herzberg, y que él hizo un estudio de 2 factores como muy importantes para la motivación, que son los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Los factores extrínsecos están dados por todo aquello que la misma empresa u organización aporta al individuo, tales como los ascensos o el sueldo mismo o las condiciones físicas en las que trabaja el individuo o algunos elementos de bienestar externo que se le proporcionen. Mientras que cuando hablamos de factores intrínsecos, estamos hablando del gozo por el trabajo mismo, del sentimiento de autorrealización, de los retos o desafíos que podemos enfrentar en nuestra vida laboral y que normalmente tienen un carácter mucho más permanente que los extrínsecos. Es por eso que hay que trabajar fuertemente en ellos, pues para poder tener resultados satisfactorios. El doctor Juan Lafarga Corona afirma que si la salud está en la satisfacción armónica integral de las necesidades de los individuos, bueno, pues será importante también hablar de los grupos y de la sociedad. Habla de ese momento también de autorrealización, de crecimiento personal, que está manifestado en términos como el que sintamos nosotros, por ejemplo, el amor a la vida, que ampliemos el autoconocimiento personal, la autoestima y la autodeterminación.
Esto es muy interesante porque nos haría responsables de las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra existencia. Nos permitiría desprendernos un poco de esta parte que mencioné, que viene heredada, de que ya no podríamos seguir responsabilizando a nuestra infancia, a nuestros padres, a nuestra experiencia en la escuela, de lo que hoy representa o no nuestro estado de bienestar, porque esto respondería más bien a la imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y al sistema de toma de decisiones con responsabilidad que haríamos a lo largo de la vida. En este momento, pues estamos hablando ya de una autoconciencia, de la conciencia de uno mismo como un ser único, como un ser irrepetible y que puede estar trabajando en la mejora permanente, en la mejora continua de sí mismo. La actitud positiva, por lo tanto, va a ser una decisión. Y tenemos que estar muy claros en cuanto a qué estamos haciendo con nuestros pensamientos para fomentarla, o bien pues para estarla escondiendo y entonces ser víctimas de estados de malestar o insatisfacción permanente. Héctor Fernández Álvarez es otro autor que crea el modelo integrativo, que tiene una base cognitivo-constructivista y ha abordado específicamente la temática de la psicología positiva en un congreso que se llevó a cabo, que se ha denominado Congreso Interamericano de Psicología, en el 2005. Ahí presentó un trabajo denominado Las herramientas de la psicología positiva en la clínica, y ahí se hace mención de un postulado básico en psicología cognitiva que tiene que ver con aquello de que los seres humanos interpretan las experiencias que viven y les otorgan un significado. Esto me parece crucial porque si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a una familia cuyos integrantes han estado bajo la misma influencia de padre y de madre, que han recibido el mismo nivel de educación, que han tenido la misma construcción de hábitos, ¿por qué en cada uno de ellos la experiencia ha sido radicalmente distinta? Esto obedece a que hay una serie de acontecimientos, de hechos, durante su infancia, a los que unos hijos le dan un significado en particular y otros le dan otro tipo de significado totalmente distinto. Así las experiencias que van marcando la huella en la construcción de nuestro carácter van siendo diferentes, porque el significado que hemos depositado en cada una de esas vivencias ha sido distinto de un ser humano al otro. Esto, bueno, pues nos refleja la idea de que la psicología positiva puede trabajar verdaderamente en el bienestar de las personas cuando lucha para que nosotros hagamos este nivel de conciencia en el que podemos decidir si una experiencia va a marcar o no definitivamente en nuestras vidas. Otro autor que a mí me parece sumamente interesante y que he tenido la oportunidad de leerlo y que está muy a favor de esta corriente eudaimónica es Viktor Frankl. Él subraya la importancia del sentido de vida. Él, como sabemos, pues es superviviente de los campos de concentración nazis y fue muy difícil su historia. Sin embargo, tuvo una capacidad de generar un estado mental de satisfacción en el que pudiera imaginarse a sí mismo fuera de los campos de concentración, a pesar del sufrimiento y de la vida tan pesada que estaba llevando adentro de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque él contempla la felicidad no como un estado momentáneo o pasajero en el que vamos a tener experiencias placenteras, sino más bien él construye la felicidad a partir de un estado de sentido de vida. Ese sentido de vida es lo que nos hace actuar conforme a nuestra vocación, conforme a nuestro yo más profundo, la que nos lleva a realizar cierto tipo de acciones o de actividades que verdaderamente nos hacen sentir satisfechos en el interior de nosotros mismos. Ese estado de satisfacción por el haber hecho lo que debimos de haber hecho, por el hacer lo que realmente nos está produciendo bienestar interno, es el encontrar el sentido de vida. Y eso no significa que siempre estemos en un estado de alegría permanente, ni que cumplir con nuestro sentido de vida sea un estado de felicidad perenne. Definitivamente nosotros tenemos que estar ahí, bueno, pues atentos a lo que vamos sintiendo, a los impulsos, a los mensajes que nos manda nuestro interior para poder determinar si estamos por el camino correcto. Y si lo estamos, entonces no cabrá duda que le estamos dando sentido a nuestra vida.
Es importante entonces que aquí hagamos un recuento general de todo lo que ha significado la psicología positiva. Hay mucho que todavía debemos de avanzar al respecto de esto, pero será muy importante que no bajemos la guardia y que trabajemos en los grupos, en las comunidades, en la población en general. México tiene hoy por hoy 38 millones de personas con algún estado de afección psicológica. Así que esto, bueno, pues no nos habla precisamente de que estemos hablando todo el tiempo de niveles patológicos, pero sí que debemos de prestar mucha atención a las acciones que hoy debemos de emprender para poder minimizar los sistemas de afección que están atacando nuestro cuerpo. Por ejemplo, hablemos de un estado de ansiedad permanente, de depresión, de estrés constante, y que se van a reflejar obviamente también en la parte física, porque vamos somatizando todos esos niveles de estrés, de depresión, de tristeza, de ansiedad, y los volvemos parte de nuestra vida misma. Por lo tanto, la invitación hoy es que sigamos avanzando en el estudio de la psicología positiva, que sigamos proponiendo paradigmas para poder alcanzar un estado de bienestar, porque es en realidad a lo que hemos venido a este mundo, a estar bien con nosotros mismos, a sentirnos satisfechos y autorrealizados. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención y seguiremos hablando de psicología positiva. Hasta luego.